that you just open our hearts, open our spirits to understand better. Señor, te pido y te doy gracias que abras nuestro corazón y nuestro espíritu para poder entenderte mejor. And we can understand the words that have been written through your Spirit. Y podamos entender las palabras que han sido escritas a través de tu espíritu. We thank you so much, Lord. Te damos gracias, Señor. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. All right, so Romans. Yeah, but there's space there. All right. So, the book of Romans, chapter 1, Entonces en el libro de Romanos, capítulo 1, we're going to read verses 1 through 17. That's what we're covering today. vamos a leer de los versículos de 1 al 17, es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Amen. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras, concerning his son, who was descended from David according to the flesh, Este evangelio habla de su hijo que según la naturaleza humana era descendiente de David, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, Through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the nations. Por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe, Including you who are called to belong to Christ, to Jesus Christ. entre ellas están incluidos también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado. To all those in Rome who are loved by God and called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is proclaimed in all the world. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I mention you. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que lo recuerdo a ustedes sin cesar. Always in my prayers, asking that somehow by God's will I may now at last succeed in coming to you. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. That is, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. I do not want you to be unaware, brothers, that I have often intended to come to you, but thus far have been prevented, in order that I may reap some harvest among you as well as among the rest of the Gentiles. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. I am under the obligation both to Greeks and the barbarians, both to the wise and to the foolish. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. De ahí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first,
and also to the Greeks. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. For in it the righteousness of God is revealed, from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. So today we're going to be talking about three prime aspects of the book of Romans. Entonces, hoy vamos a ver tres aspectos primordiales en el libro de los Romanos. First, the man. Primero, el hombre. Who wrote it? ¿Quién lo escribió? The message that he has, El mensaje que él brindó and then what is his mission. y cuál es su misión. But we also need some background about this book and what was going on in history at this time. Pero también necesitamos un poco de historia de lo que sucedía en este libro. Now, what we call the book of Romans, Y lo que nosotros llamamos el libro de los Romanos, first, it's a letter. primero es una carta. It's a letter that was sent to Christians in Rome. Era una carta que se le envió a cristianos que estaban en Roma. And it's a letter about the gospel. Y es una carta sobre el Evangelio. In this book, the letter to the Romans, Y este libro, que es la carta a los Romanos, it gives us the clearest picture of the gospel that we have in all the Bible. tenemos una imagen muy clara de lo que es el Evangelio en la Biblia. But it is very important that we understand Pero es muy importante que nosotros entendamos that this is a book about the gospel que este es un libro sobre el Evangelio for Christians. para cristianos. It was not written for non-Christians. No fue escrito para personas no cristianas. Let's go back and look at Romans 1:7. Vamos a regresar y vamos a ir a Romanos 1:7. And you can see here in the yellow, it says, Paul writes to all those in Rome who are loved by God and called to be saints. Y lo vemos aquí en amarillo, pero dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Now, why is it so important Entonces, ¿por qué es tan importante that the clearest telling of the gospel that we have in the Bible que la historia contada más clara que tenemos en la Biblia was sent to Christians and not non-Christians? fue enviada a cristianos y no a no cristianos? Well, so often, us as Christians Y muy seguido nosotros como cristianos believe that the gospel, what Jesus has done for us, creemos que el Evangelio y lo que Jesús hizo por nosotros is how we become Christians. We hear the gospel, we believe, we give our hearts to Jesus, es como nosotros nos convertimos como cristianos, es lo que nosotros escuchamos el Evangelio, lo que nosotros creemos como en Jesús, it's how we enter into the covenant with Jesus, es como nosotros entramos en un pacto con Jesús and then that's it. y ahí termina. Then we're done with the gospel, Y ya terminó el Evangelio. and we move on to other Y things. nosotros empezamos y seguimos en otra cosa. That the gospel is only good for conversion to bring people to Jesus, and then that's it. Que el Evangelio solamente es bueno para conversión, solamente traer a personas a Jesús. But what Paul is going to show us throughout this entire letter Pero lo que Pablo nos va a enseñar a través de toda esta carta is the gospel is not only good for bringing people to Jesus, que el Evangelio no solamente es bueno para poder atraer personas a Jesús, it's also how we make our life in Christ. es también cómo nosotros hacemos nuestra vida en Cristo. It's the best resource that we have to continue our new life in Jesus. Es nuestra mejor recurso o fuente que nosotros podemos tener una vida en Jesús. Because the same way that we begin our new life in Christ, Porque de la misma manera que nosotros empezamos nuestra vida en Cristo, which is faith, que es la fe, is the same way that we grow in Christ es de la misma manera como nosotros crecemos en Cristo, with more and more faith. que es más y más fe. Now, many look at the gospel as kind of like a diving board or cliff to jump off into a body of water. Entonces, a veces miramos el Evangelio como que así una orilla donde nosotros podemos brincar al vacío, ¿verdad? And we
jump off and into our new life with Christ. Y nosotros ahí en la orilla brincamos a la nueva vida en Cristo. And so the gospel is that cliff or that diving board. Entonces el evangelio es como esa, como para poder brincar, el acantilado que nosotros debemos de brincar. But actually, Pero realmente the gospel is the body of water that we jump into. el itself. evangelio es el cuerpo del agua al cual nosotros vamos a brincar. The gospel is the well of our faith. El evangelio es el pozo de nuestra fe. Now, when you dig a well, Cuando- how do you get the best water? Como cuando ustedes están sacando tierra para poder hacer un pozo, ¿cómo agarran la mejor agua? Do you make the well wide ¿Hacen que el pozo sea más ancho or do you make it deep? o lo hacen más profundo? Andy, we put the picture up that I have. Vamos a ver una foto. We see here, when we're digging a well, you Entonces, want to go as deep as possible to find the best water. entonces vemos aquí que cuando nosotros estamos sacando tierra para construir un pozo, nos tenemos que ir a lo más profundo para sacar la mejor agua. The gospel is the exact same way. Y el evangelio es de la misma manera. If we want to have the best relationship with Jesus possible, Si queremos tener la mejor relación con Jesús, we have to go as deep as we possibly can. tenemos que ir a lo más profundo. If not, if we just stay up here, Si no es así, si nos quedamos ahí superficial, our faith is just that little. nuestra fe es así de pequeñita. And so that is our goal as a church for going through this letter of the Romans. Y ese es nuestro objetivo como iglesia, aprendiendo sobre esta carta a los romanos. It's that we want each and every one of you to go deeper in your faith with Y Jesus. queremos que cada uno de ustedes entre en profundidad con su relación en Jesús, So that you can have a better relationship with Him. para que usted pueda tener una mejor relación con Él. Amen. Amén. So to fully understand this letter to the Romans, we need to understand a bit of the historical context that happened. Entonces, para poder entender esta carta a los romanos, debemos de entender la historia en su contexto. And this is something we need to be doing when we study any book of the Bible. Y esto es algo que nosotros debemos de hacer cuando empezamos a estudiar cualquier libro de la Biblia. We need to look at who wrote it. Tenemos que ver quién lo escribió. It's the Apostle Paul. Ahorita vemos el apóstol Pablo. To who did he write it? ¿A quién se lo escribió? Christians in Rome. A cristianos en Roma. Where was he when he wrote it, and when did he write it? ¿A dónde estaba él cuando la escribió y cuándo la escribió? So Paul was actually in Corinth when he wrote this letter. Pablo estaba en Corintios cuando él escribió esta carta. You all think of the books 1st and 2nd Corinthians. Ustedes pueden pensar en los libros Primera y Segunda de Corintios. These were letters that he wrote to that church. Estas eran cartas que él escribió a esa iglesia. So Paul was there in Corinth on his 3rd missionary trip. Entonces Pablo estaba ahí en la ciudad de Corintios en su tercer viaje misionero, When he wrote this letter. cuando él escribió esta carta a los romanos. It was probably around 57 AD. Aproximadamente fue en el año 57 después de Jesús, Después del nacimiento. después del nacimiento de Jesús. So around 25 years after Jesus' death and resurrection. Y aproximadamente 25 años después de la muerte de Jesús y su resurrección, And it would have been about 20 years after Paul had been converted to Christianismo, to being a Christian. entonces más o menos son 20 años después de que Pablo fue convertido al cristianismo. So that is where we're at. Entonces ahí estamos en ese punto. Christianity has been around for around 25 years. Ya más o menos el ser cristiano ya se miraba por aproximadamente 25 años, It is still so very new. pero también era algo tan nuevo. So what is the issue at hand? Why did Paul write this letter? ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué Pablo tuvo que escribir esta carta? Well, Paul's biggest concern in his letter is the relationship between the Jewish Christians and the Gentile Christians. Entonces, la preocupación mayor en su carta de Pablo era la relación entre los gentiles cristianos y los cristianos judíos. Now, generally what happened
after Jesus died Generalmente lo que pasó después de que murió Jesús is that Jews who had been believers in God all their lives were the first to be converted to Christians. Entonces, los judíos que ya conocían a Dios fueron los primeros en convertirse. They had been waiting for the Messiah to come all their lives for hundreds of years. Ellos han estado esperando al Mesías por cientos de años de que viniera el Mesías. So even in places like Rome, Incluso en lugares como en Roma, Jews were the first to become Christians. los judíos fueron los primeros que se convirtieron en cristianos. And then later, Y luego, después, Gentiles or pagans of other religions were converted to Christianity. de luego los gentiles y paganos y otras que adoraban otros dioses y tenían otras religiones empezaron a convertirse en cristianos. So you can think about it this way. Entonces pueden verlo de esta manera. The church in Rome was then started by Jewish Christians, La iglesia en los romanos empezó por judíos cristianos and they did things their way. y ellos hacían las cosas a su manera. They ran the church their way. Ellos dirigían la iglesia a su manera. And then came these Gentiles of other backgrounds, of other former religions, Y luego venían todos los gentiles con otras creencias de otras religiones. and they had to just kind of, okay, you know, this is the church, this is your way, we'll go with it. Entonces ellos dijeron, ok, esta es su iglesia, tienen sus maneras, entonces vamos a seguirlos a ustedes. Well, about 5 years before Paul wrote this letter, Entonces aproximadamente 5 años antes de que Pablo escribiera esta carta, the Roman Emperor Claudius el emperador Claudio romano, actually kicked all the Jews out of Rome. He said, you all are troublemakers, get out of here. él sacó de Roma a todos los judíos. Dijo, no, ustedes causan mucho problema y váyanse de Roma. And that includes the Jewish Christians. Y eso incluía a los cristianos judíos. And then right before Paul wrote this letter, Y antes de que Pablo escribiera esta carta, Claudius let all the Jews back into Rome. vino el emperador Claudio y dejó de que todos los judíos regresaran a Roma. So for about 5 years, there was no Jewish Christians in the church in Rome. Entonces aproximadamente por 5 años no habían cristianos judíos ahí en Roma. The Gentiles who just had to do things the Jewish way Los gentiles que solamente seguían las cosas que hacían los judíos before, antes, then they were free to do the church their way and to worship God their way. entonces ellos eran libres de poder alabar a Dios a su manera y poder dirigir la iglesia a su manera. And so they had 5 years of running the church themselves. Entonces ellos tuvieron 5 años que ellos dirigían la iglesia a su manera. And then the Jewish Christians came back, Y luego regresaron los judíos cristianos. and there was conflict. Y empezó el conflicto. There's a conflict because there's two different cultures there trying to work together. Había conflicto porque habían dos diferentes iglesias trabajando al mismo tiempo. People from different backgrounds, different cultures. Personas de diferentes culturas, de diferentes creencias, estaban trabajando juntos. We have no idea what that's like, right? Nosotros no tenemos idea de cómo funciona eso, ¿verdad? We don't have people from Honduras, the United States, from England, all in one church, right? Nosotros no tenemos personas hondureños, americanos y de allá de Inglaterra, ¿verdad? En una sola iglesia. Nosotros no sabemos de eso, ¿verdad? So it's actually kind of cool Realmente es bien macizo. because I think we can probably understand maybe the book of Romans a little better Porque realmente nosotros podemos entender muy bien el libro de los Romanos. because we are a multicultural church. Porque nosotros somos una iglesia con diferentes culturas. But each time there was a letter sent in the New Testament, Pero cada vez que se enviaba una carta del Nuevo Testamento, it was sent from one person to a group of people for a purpose. era enviada de una persona para un grupo de personas con un propósito. And this was the purpose. Y este era el propósito. The conflict in the church. El conflicto en la iglesia. And so this is why Paul hammers the gospel so much in this book. Entonces, por eso es que Pablo, él tira un martillazo al del Evangelio con esta carta que él envía. Because when we understand the gospel better, Porque cuando nosotros entendemos mejor el Evangelio, when our relationship goes deeper and deeper with Christ, cuando nuestra relación va a lo más profundo con Cristo, all that other superficial stuff fades away.
todas esas cosas superficiales desaparecen. All the different cultural traditions fade away. Todas las tradiciones culturales empiezan a desaparecer. And all that is left is Jesus. Y todo lo que queda es Jesús al final. Amen. So let's look at these three main things of the book of Romans: the man, the message, the mission. Entonces vamos a ver estas tres cosas en el libro de Romanos: el hombre, el mensaje y la misión. Let's start with the man. Vamos a empezar con el hombre. And let's look again at Romans 1:1. Entonces vamos a ir de nuevo a Romanos 1:1. It starts off with the author's name, Paul. Empieza con el autor del libro, Pablo. Paul became a Christian, Pablo se convirtió a cristiano, an apostle, un apóstol and a missionary. y un misionero. But before he was Paul, Pero antes de ser Pablo, he went by the name Saul, él se le llamaba Saúl and he was a Pharisee. y él era un fariseo. Now, the Pharisees were a religious sect of the Jews. Los fariseos eran una secta religiosa de los judíos. Let's think about the military. Miremos como los militares. If you think of all the Jews as the different types of military, Si ustedes miran a los judíos, piensen así como los diferentes tipos de militares que existen. the Pharisees were loud, Los fariseos eran bulliciosos, they were violent, ellos eran violentos, they were radical, ellos eran radicales and they were trying to control things. y ellos querían controlar todo. But they knew the law so well. Pero ellos conocían muy bien la ley. Well, Paul, in his letter that he wrote to the church in Philippi, the Philippians, Y Pablo, cuando él escribió su carta a los filipenses, he says that he was not just a Pharisee, él decía de que él no solamente era un fariseo, but he was a Pharisee of the Pharisees. que él era el fariseo de los fariseos. So, if you think of the Pharisees as the military, Entonces, si usted piensa a los fariseos comparándolos con los militares, to translate it here, then he was the Cobras. para traducirlo aquí, él era como los cobras. Or in the United States, like the SWAT team or the Navy SEALs, Marine SEAL 6. Y en Estados Unidos, así como el equipo SWAT, como los equipos de la Navy, SWAT. Like the team that they sent to kill Osama bin Laden, like the best of the best. Como el equipo que mandaron a matar a Osama Bin Laden, o sea, eran los mejores de los mejores. Even the man that Paul studied under was the highest of the Pharisee teachers. O sea, el hombre que estudió era el más alto de los fariseos. You didn't go ask to study under him, he found you. You didn't go ask to study under him, he found you. Usted no preguntó para poder estudiarlo a él los encontró a usted. Saul loved God so much Saúl, él amaba a Dios tanto that he would do anything that he thought was correct for God. que él podía hacer lo que sea que él sabía que era correcto por Dios. And that included killing Christians, which he thought was the right thing. Y eso incluía matar a cristianos que él sabía que se hacía. But then the day that Saul met Jesus, everything changed. Pero el día que Saúl conoció a Jesús, todo cambió. And he became something different. Y él se convirtió en algo diferente. The next slide. He became a servant. Él se convirtió en un siervo. Paul says he is a servant of Christ now. Pablo dice, él es un siervo de Cristo Jesús ahora. And the Greek word is doulos. Y la palabra griega es doulos And it literally means slave. y significa esclavo. Paul says that he has been saved by Jesus and now he is a slave. Pablo dice de que él ha sido salvado por Jesús y ahora él es un esclavo. So what does that mean? What does it mean for Paul to be God's slave? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa que Pablo sea un esclavo de Dios? It means I will go where he sends me. Eso significa de que yo voy a ir donde él me envíe. I will love who he tells me to love. Yo voy a amar a quien él me dice que deba de amar. I will preach the gospel to whoever he tells me to preach the gospel. Yo voy a predicar el evangelio a quien él me diga que yo deba de predicar. Because Jesus died for my eternal salvation, Porque Jesús murió por mi salvación eterna. my life is now his. Mi vida ahora le pertenece a él. That is what it means to Paul to be a slave of Christ. Eso es el significado que tiene Pablo de ser un esclavo para Dios.
And so reading just these first 5 words of this book really got me thinking. Y entonces, así como miramos estas primeras 5 palabras de este versículo, me ha hecho pensar. This is a big book with lots of stuff, and I'm already stuck at the first 5 words. Este es un gran libro con un montón de cosas y estamos aquí estancados en las primeras 5 palabras. But it got me thinking, is Pero- this what I am as a Christian? Pero me ha hecho pensar, ¿soy yo así como cristiano? Am I Jesus' slave? ¿Soy un esclavo de Jesús? And I don't mean out of hate or obligation like we think of slavery in the United States hundreds of years ago. No lo miro como odio o como una obligación, así como en Estados Unidos cuando estaba la esclavitud, hace muchos años. But when you think of African American slaves in the United States, Pero cuando miramos y pensamos en los esclavos afroamericanos en Estados Unidos, they had no options. ellos no tenían opciones, They didn't have any choice. ellos no tenían oportunidades ni They opción. did what they were told, Ellos hacían lo que se les decía que debían de hacer, when they were told. cuándo tenían que hacerlo. No questions asked, No tenían que preguntar nada or there would be a severe punishment. o se les iba a castigar muy severamente. Are we following Jesus the same way, ¿Estamos nosotros siguiendo a Jesús de la misma manera, with such devotion? con tanta devoción? And not out of fear of punishment, No con miedo de que vamos a ser castigados, but out of love. pero de amor, Because he died for our eternal salvation, that we would live forever. porque Él murió por nuestra salvación eterna para que nosotros podamos vivir para siempre. Or are we just Christians on Sundays? ¿O solamente somos cristianos el domingo? Or when it's convenient? ¿O cuando es conveniente para nosotros? Or when someone in our family is sick, or things don't go our way, and we decide we're going to pray? ¿O cuando alguien en nuestra familia está enfermo? ¿O cuando las cosas no salen a nuestra manera y entonces ese día decidimos, hoy voy a orar? Are we Christians in the good times and the bad times? ¿Somos cristianos en los buenos tiempos y en los malos tiempos? Or just when we think we need a Savior? ¿O solo cuando pensamos que necesitamos un Salvador? Paul made it very clear. He is sold out for Christ. Pablo lo dejó bien claro de que él estaba entregado completamente a Dios And y a his Cristo. life is completely dedicated to the gospel. Y su vida fue completamente dedicada al Evangelio. In his second letter to the Corinthians, Paul explains some of the hardships that he's even gone through for the gospel. En la segunda carta de Corintios, Pablo explica todo lo difícil que le ha sucedido. He says, 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. Él dice, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. On frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from the Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligro a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. In toil and hardship, through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. This is what it meant for Paul to be a slave to Christ. Esto es lo que le significaba para Pablo ser un esclavo a Cristo. But in that first verse, he says one more thing about himself. Pero en este primer versículo él dice algo de él mismo. He says that he is set apart for the gospel of God. Él dice que ha sido apartado para anunciar el evangelio de Dios. Paul was raised, brought up as an elite religious fanatic. Pablo fue levantado para poder ser parte de la élite fanática. He knew the law. He knew his religion inside and out. Él conocía la ley, él sabía su religión de adentro y de afuera, But he was transformed by the gospel. pero él fue transformado por el evangelio And he made himself a slave
to serve Jesus. Y él se hizo un esclavo para poder servir a Jesús. And his purpose in life Y su propósito en la vida was to share the gospel to anyone who would listen, era compartir el evangelio a cualquiera que pudiera escucharlo. to share the good news of Jesus Christ. Compartir las buenas nuevas de Jesús. Before, as a Jew, Antes, como judío, Paul, we said, went by the name Saul, Pablo, que antes se llamaba Saúl, which is in a reference to the first king of Israel. que es una referencia para el primer rey de Israel. King Saul was a head taller than everyone else. El rey Saúl era más grande que todos los demás He stood out. y él se destacaba. And that's what Saul wanted for his life. Y eso es lo que Saúl quería para su vida, As a Pharisee of a Pharisee. como un fariseo de fariseos. He wanted to be the best Pharisee he could be. Él quería ser el mejor fariseo de todos. And that's why he went and killed Christians. Por eso él fue y empezó a matar cristianos. But after his life was transformed, Pero después de que su vida fue transformada, he went by his Greek name, Paul, él empezó a ir por su nombre griego, Pablo, which literally means little. que significa pequeño. He went from strong Saul Él se convirtió del fuerte Saúl to little Paul, al pequeño Pablo, taking all the pride out of his life, quitando todo el orgullo de su vida, taking out all the accomplishments that he had done as a Pharisee, quitando todas las cosas que él había hecho como un fariseo, so that he could be set apart for the gospel. para que él fuera apartado por el evangelio. Now, I recently heard about a fictional story, Yo recientemente escuché una historia de ficción. and it's about a man who died and went to hell. Es de un hombre que murió y fue al infierno. And while he was entering hell, Y cuando él estaba entrando al infierno, he looked up and saw Saint Peter up in heaven. él miró para arriba y miró al Santo Pedro en el cielo. 'Cause in the stories, Saint Peter guards the gates to heaven. En la historia, Pedro, el Santo Pedro, es el que está en la entrada de los portones del cielo. And so he's looking up and he sees Saint Peter. Entonces él mira para arriba y mira a Pedro He's like, "Hey, Saint Peter, come here." y le dice, hey, Pedro, Santo Pedro, ven aquí. So he comes down and Saint Peter's like, "Hey, what's up?" Y él baja y le dice, ajá, ¿y qué pasó? And he's like, "I can't be going to hell. I was a good man. I was a good person." Yo no puedo ir al infierno, yo era un buen hombre, yo era una buena persona. Saint Peter's like, "Okay, so what good things did you do?" Entonces vino Pedro y le dice, ok, ¿qué cosas hiciste? He's like, "Well, one time I gave a carrot to a hungry man on the street. Una vez yo le di una zanahoria a un hombre que tenía hambre en la calle. Surely that'll save me, right?" ¿Verdad que eso me va a salvar, verdad? Saint Peter said, "All right, well, let's see." Entonces, ok, vamos a ver, dijo Pedro. And so the man went down into the depths of hell, Entonces vino el hombre y allá a lo profundo del infierno, and from up top, y desde arriba, Saint Peter put a carrot on a fishing rod. entonces vino el Santo Pedro y puso la zanahoria con un anzuelo, con un anzuelo. And so from heaven, he throws it down to the depths of hell to the man. Entonces desde el cielo él tiró la zanahoria para las profundidades del infierno. And the man grabs the carrot and tries to use it to pull himself up. Entonces viene el hombre y agarra esa zanahoria y trata de subirse con esa zanahoria. But as he's starting to climb up to heaven, Pero cuando él empieza a subir para el cielo, all the other people in hell see this. todas las personas que están en el infierno miran esto. And they start to grab on him, like, "Hey, help us get out too." Entonces empiezan a agarrarlo y dicen, hey, ayúdennos que nosotros también queremos salir. And the man starts kicking them, "Leave me alone, no, I'm going to hell." Y el hombre Or empieza heaven. a patearlos a ellos y yo no quiero estar en el infierno, ustedes quédense aquí. And so then he loses his grip Entonces él se suelta and falls back down into hell. y se vuelve a caer en el infierno. And the point of this story is this, Y el punto de esta historia es esto. and what Paul learned throughout his whole life. Y lo que Pablo aprendió a través de toda su vida. Religion is just a bunch of things that I'm doing to make myself feel good, Religión solamente son un montón de cosas que estoy haciendo para poder sentirme bien, so that I can look good to others. para que yo me mire bien para los demás. But good deeds Pero las buenas obras
can't save me no me pueden salvar, because they're based on me porque son basadas en mí and what I can do. y en lo que yo puedo hacer. The only thing that can save me is Jesus. La única cosa que me puede salvar es Jesús. And so that is what Paul set his life apart for. Entonces, por eso Pablo apartó su vida por Jesús, So that every person possible could know about the saving power of Jesus. para que cada persona pueda conocer el poder de salvación de Jesús. You think about it. He went through all the things that we saw in Corinthians, Él atravesó todas las cosas que vimos ahí en Corintios and I'm sure more. y apuesto que muchas cosas más. He never took a wife Él nunca tomó una esposa because his life was dedicated to the gospel. porque su vida fue dedicada al Evangelio. So this is the man who wrote the letter Entonces este fue un hombre que escribió la carta that we will be studying for the next 8 months. que vamos a estudiar en los próximos 8 meses. The man that was devoted to Jesus. El hombre que fue devoto a Jesús. It's very important to understand Es muy importante entender his passion for the gospel as we're studying this. su pasión al Evangelio mientras nosotros estudiamos este libro. So then it brings us to the next part. What is the message? Entonces nos vamos a la siguiente parte. ¿Cuál es el mensaje? And what made Paul so confident in his message, the gospel? ¿Qué fue lo que hizo a Pablo que él fuera tanta confianza en el mensaje que él brindaba? What drove Paul to suffer so much and go around the world sharing this message? ¿Qué es lo que motivó a Pablo a sufrir tanto para poder ir alrededor del mundo y compartir este mensaje? Verse 2 tells us, it was promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures. El versículo 2 nos dice que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. The reason Paul was so driven La razón por la cual Pablo fue tan motivado was because God had promised this salvation for hundreds and hundreds of years. porque Dios había prometido la salvación por cientos y cientos de años. That it was written down in the Bible Que fue escrito en la Biblia and then it was fulfilled. y luego fue cumplido. Just like the prophets said it would be. Así como los profetas dijeron que iba a ser. After Jesus' death and resurrection, Después de la muerte y resurrección de Jesús, there were some disciples that were going down the road to a town called Emmaus. entonces habían unos discípulos que iban caminando hacia la ciudad de Emaús. Now, these disciples had not yet learned that Jesus had been resurrected. Habían discípulos que todavía no habían aprendido de la resurrección de Jesús. So they're walking down, Entonces ellos están and caminando they're all depressed because the man they thought was their savior had been killed. y ellos estaban todos deprimidos porque el hombre que ellos pensaban que era su salvador lo habían matado. So Jesus came up and talked to them. Entonces vino Jesús y habló con ellos. We need to remember that when Jesus was resurrected, he was in his perfect resurrection body like we will all get one day. Recuerden que cuando Jesús fue resucitado, Él estaba en su cuerpo perfecto, así como todos vamos a resucitar en un momento. And so they didn't recognize him at first. Entonces al principio ellos no lo reconocían. And so Jesus asked them what's wrong. They tell him, did you not hear about Jesus that was killed? Entonces Jesús les preguntó, ¿y qué es lo que les sucede? ¿No escucharon del Jesús que fue matado? And so to explain to them Entonces para poder explicarles a ellos what had happened and why we should be hopeful, qué es lo que había sucedido y por qué deberíamos de tener esperanza, Jesus didn't just say, hey, look, I've risen. Jesús no solamente dijo, ay, miren, yo ya resucité. He started with the law and the prophets. Él empezó con las leyes y los profetas. And in the same way that Paul's doing here, Y de la misma manera como lo está haciendo Pablo aquí, Jesus says to them, hey, this has been written about and told about for hundreds of years that this would happen. Jesús les dice, esto ya se había hablado, ya se había escrito por cientos de años de que esto ya iba a suceder. There is 39 books in the Old Testament, Hay 39 libros en el Viejo Testamento and they all tell us one thing. y todos nos dicen una cosa. These books were written over 1,500 years. Estos libros fueron escritos hace más de muchos años,
a través de 1500 años, a través de 1500 años, to tell us one thing. para poder decirnos una cosa. The entire Old Testament points to one thing. Todo el Viejo Testamento se direcciona a una cosa, That Jesus is coming. de que Jesús va a venir. And so for Paul, Entonces, para que Pablo, that this had been promised de que esto ya había sido prometido and then fulfilled y luego cumplido, was more than enough to make him confident. era suficiente para él tener confianza. And then he continues in verse 4. Y luego continúa en el versículo 4 It says that this promise was solidified, y dijo que esta promesa se solidificó verse 4, by his resurrection from the dead. fue por la designación con poder del Hijo de Dios por la resurrección. So it had been promised and written about for hundreds of years, Entonces ya había sido escrito y prometido por cientos de años and then solidified by the resurrection, by Jesus' resurrection y from the fue dead. solidificado por la resurrección de Jesús. It was promised, Fue prometido, it was fulfilled, fue cumplido and then Jesus was raised from the dead and now lives forever. y luego Jesús fue resucitado en la muerte y ahora vive para siempre. And then verse 5 says this: Y luego versículo 5 dice esto: through him we have received grace. por él recibimos la gracia. Now, all religions throughout the world are basically built on one thing. Todas las religiones alrededor del mundo son construidas en una cosa: I obey, yo obedezco, therefore I am accepted. entonces yo soy aceptado. We can think of all the religions in all the world, Podemos pensar en todas las religiones alrededor del mundo and they are built on these things. I obey, y ellos están construidos en estas cosas. Yo obedezco, therefore I am accepted. entonces yo soy aceptado. I obey the 5 pillars of Islam, and so I am accepted by Allah. Yo obedezco los 5 pilares del Islam, entonces yo soy aceptado por Alá. I obey the 8 folds of life of Buddha, and so I am accepted as a Buddhist. Entonces yo obedezco todas las 8 leyes del Buda, entonces yo soy aceptado por los budistas. I follow the law of Moses, and so I'm accepted as a Jew. Entonces yo sigo la ley de Moisés, entonces yo soy aceptado como un judío. I go to Mass every Sunday, and I say Hail Marys when the priest tells me to. Yo voy a misa todos los domingos y digo todos los Ave Marías que debo de decir, And so I am accepted. entonces yo soy aceptado. Every religion in the world works on this premise. Cada religión en funciona con esta primicia, Except for one, excepto una, the gospel. el Evangelio. The gospel says, I am accepted, El Evangelio dice, yo soy aceptado, therefore I obey. entonces yo obedezco. I am accepted because of an act of grace, Yo soy aceptado por un acto de gracia, not because of anything that I have done. no por algo que yo he hecho. Therefore I obey God as a sign of thankfulness, Entonces yo obedezco a Dios por una señal de agradecimiento, and not as an attempt to save myself. no como para tratar de salvarme yo mismo. This is what grace means. Esto es lo que significa gracia. And grace is what sets apart Christianity from every other religion across the world. Y gracia es lo que separa la cristiandad de todas las otras religiones. Grace is what is missing from so much of our churches today. La gracia es lo que hace falta en muchas de las iglesias. And when we look around the world Y cuando nosotros miramos alrededor del mundo and we see people just trying to do what they think is best so that they can be saved, y vemos a las personas tratando de hacer lo mejor de ellos mismos para poder ser salvos, trying just to hold on to that carrot to get out of hell, tratando de agarrarse de esa zanahoria para poder salir del infierno, we know the only thing that can save them is grace. nosotros sabemos que la única cosa que puede salvarlos es la gracia. I have been accepted, Yo he sido aceptado, therefore I obey. entonces por eso yo obedezco. Amén. Verse 5 also says Versículo 5 también nos dice that we have received grace and apostleship. The next slide. hemos recibido gracia y también el apostolado. Now, there's 2 types of apostleship. Existen 2 tipos de apostolados.
There's the big A apostle, el apóstol A grande, which I believe was the 12 plus Paul. que yo creo que son los 12 discípulos más Pablo. But the word apostle literally means sent out. Pero la palabra apóstol significa ser enviado. And so Paul is saying there's also a little apostle, those of us that have been sent out into the world. Entonces también Pablo dice que estamos los pequeños apóstoles, los que han sido enviados, Missionaries to the world. los misioneros al mundo. And I'm not talking about people like us that have moved to different countries to share the gospel to people. Y no hablo de personas así como nosotros que hemos sido enviados a otros países para poder compartir de la palabra, But all of us are sent out because this place is not our home. pero todos nosotros hemos sido enviados porque este lugar no es nuestro hogar. And all of us are on a mission to share the gospel. Y todos nosotros estamos en una misión para poder compartir el evangelio With his grace in us. con su gracia en nosotros, His acceptance of us. su aceptación en nosotros. This makes us want to obey and go out and share this. Esto hace que nosotros podamos obedecer y poder compartir del evangelio. Think of it this way. Piénsenlo de esta manera. What if there was an outbreak of a terrible illness here in San Pedro Sula? Imagínense de que exista una enfermedad terrible aquí en San Pedro Sula. Once you get it, in 24 hours, you die. Si en 24 horas usted le da esa enfermedad, usted se muere. It doesn't matter. You get it, you're dead the next day. No importa, usted le da la enfermedad, se muere al día siguiente. But somehow you figured out the cure. Pero de alguna manera usted se ingenió y pensó en la cura. You have it. Usted tiene la cura. What would you do? ¿Qué es lo que usted haría con la cura? Would you not go out and tell everybody that you know, Usted- hey, this is a cure? Usted no iría a decirle a todo el mundo, hey, esta es la cura, si te da eso, yo tengo la cura. Would you not go to the news stations and tell everybody, hey, this is a cure, this is all that you have to do? Usted no iría a las noticias y decirle, esta es la cura, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Or would you just hold on to it and let everybody around you die? O usted dejaría y se quedaría con esa cura, usted dejara que todos los demás se murieran. Would you let millions of people in this city die? Usted permitiría que millones de personas en esta ciudad se murieran. The gospel is the exact same thing. De la misma manera es el evangelio, It is the cure. es la cura. People around us are dying every single day. Personas a nuestro alrededor se están muriendo todos los días An eternal death, without salvation, with no hope. en una muerte eterna sin salvación y sin esperanza. Why? ¿Y por qué? Not because there isn't a cure, No porque no existe una cura, because there is a cure. porque sí hay una cura. Because people like us aren't doing our jobs and going and sharing the cure. Porque personas como nosotros no estamos yendo allá afuera y compartiendo de la cura. Sure, there's people that hear about the cure and they reject it and they don't want it. Claro, hay personas que escuchan la cura, lo rechazan y no la quieren, But there are many that die without ever knowing about the cure. pero hay muchos que mueren sin conocer la cura. So this is Paul's message, and this is why he is so confident in it. Entonces, este es el mensaje de Pablo y esto es por eso lo que él tiene más confianza. And then his mission. Y ahora es su misión. Why was Paul so confident in this task of sharing the gospel? Porque Pablo tenía tanta confianza de poder compartir su evangelio. In the final verses that we read today, En los versículos finales que leímos el día de hoy, Paul says there are three things about why he is committed to this task. Pablo dice de que hay tres cosas por las cuales él está comprometido con esta labor. He says he is not ashamed, Él dice que él no tiene vergüenza, he is eager, de que él está entusiasmado and he is obligated. y de que él está obligado. So let's look at verse 16. Entonces vamos a ir al versículo 16. For I am not ashamed of the gospel. A la verdad no me avergüenzo del evangelio. Paul is saying this. Pablo está diciendo esto. If he's saying that I am not ashamed, it means that there's some that is ashamed. Si él dice de que no me siento avergonzado, significa que hay algo de vergüenza. Why would people be ashamed of the gospel? ¿Y por qué las personas deben de sentir vergüenza del evangelio? Why would people be ashamed of the cure that saves? ¿Por qué las personas deben de estar avergonzadas de la cura que salva? There's a Christian author named Tim Keller.
Hay un autor cristiano llamado Tim Keller and he names 4 reasons why the modern church is ashamed of the gospel. y él nombra 4 razones por las cuales la iglesia está avergonzada del evangelio. 1, Número 1, we are such failures that we can only be saved by a free gift. nosotros somos tan, fallamos tantos que podemos, Only be saved. solo podemos ser salvados por un regalo gratis. There's nothing we can do. No hay nada que podamos hacer. And even though that sounds wonderful, that's something that actually ashames us. Y realmente eso suena maravilloso, pero es algo que nos avergüenza a nosotros. As a man, I should be able to save my family. I should be able to save myself. Como hombre, yo debería de poder salvar a mi familia y salvarme a mí mismo. My culture tells me that I need to be man enough to face any obstacle to save my family. Mi cultura dice que yo debo de ser suficientemente hombre para poder pasar cualquier situación y poder salvar a mi familia. But there's one thing that I can't save them from. Pero hay una cosa a la cual yo no los puedo salvar a ellos: Hell for their sins. el infierno por sus pecados. There's only one thing that can, and it is a free gift, and that is something that can make us ashamed. Y es algo que un regalo gratis que nosotros podamos tener, pero nosotros nos sentimos vergüenza. Other thing that makes us ashamed is that the gospel tells us that we are so bad and we're so wicked Otra cosa que nos da vergüenza es que nosotros somos tan malos y tan malvados that only the bloody death of Jesus can save us. que solamente la muerte sangrienta de Jesús nos puede salvar. And we don't want to think about our evilness and our badness. Y nosotros no queremos pensar en nuestra maldad. Number 3, the gospel teaches that not everyone is a good, nice person. El Evangelio también, número 3, dice, nos enseña de que no todas las personas son buenas And not every good person that does good things is going to heaven. y que no todas las personas buenas que hacen cosas buenas van a ir al cielo. So that ashames us. Entonces eso nos da vergüenza. The gospel teaches us it was only achieved by Jesus' suffering and serving. El Evangelio nos dice de que solamente se cumplió por el sufrimiento de Jesús And his serving. y Él sirviendo. And so we should expect the same. Entonces nosotros debemos de esperar lo mismo. And so that ashames us. Entonces eso nos da vergüenza. People want a life with Jesus Las personas quieren una vida con Jesús, that is all blessings and nice, pretty things. que todo sea bendiciones y cosas bonitas, But this is not the gospel. pero ese no es el Evangelio. And this is why people are ashamed of it. Y es por eso la cual las personas se sienten vergüenza. Paul says, you may not like the message, Pablo dice, probablemente a usted no le gusta el mensaje, but there is no other way for mankind to be saved. pero no hay otra manera para que la humanidad sea salva. So I am not ashamed. Entonces yo no me avergüenzo. But not only am I not ashamed, Pero no solamente yo no me avergüenzo, verse 15, versículo 15, I am eager to preach the gospel. de allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio. Paul was eager to get the message of the gospel to Rome. Pablo, él estaba muy emocionado de poder brindar el Evangelio a los romanos. And in the same way, we should be eager to get the message of the gospel out. Y de la misma manera nosotros debemos de anhelar y estar emocionados de poder brindar el Evangelio. To get the message of the gospel out all throughout Rancho Bonito. De poder predicar el Evangelio ahí a través de Rancho Bonito. All out in Villas del Sol, Allá en Vías del Sol también. in Campiza, En Campiza. wherever we live. Donde sea que nosotros vivamos. And that is why I love standing up here and preaching to you each Sunday when I have the chance. Y es por eso que yo amo estar aquí, pararme aquí al frente y poder predicarles cada domingo. Because I want you all to know Jesus more. Porque yo quiero que todos ustedes conozcan más de Jesús. And I want you to go out and tell others about him. Y yo quiero que ustedes salgan y hablen a otros sobre Él. That is why I too am eager. Y es por eso que yo también estoy emocionado. And then finally Paul says in verse 14, Y finalmente Pablo dice en el versículo 14, I am under obligation. estoy en deuda con todos. The Greek word for O obligation obligado. actually means debt, deuda. La palabra griega para obligación significa deuda. Why would Jesus feel in debt
Why would Paul feel in debt to share the gospel to others? ¿Y por qué Pablo se siente en deuda a poder compartir el evangelio con otros? There's actually two ways to be in debt. Existen dos maneras de poder estar en deuda. The first kind that we always think about is that you owe someone money. La primera parte de la que nosotros todos pensamos, que yo le debo dinero a una persona. The second type, El segundo tipo de deuda, that someone gives you a quantity of money si una persona le da una cantidad de dinero a usted to give to someone else. para que usted se la dé a otra persona. It's like when a sponsor in the United States Es así como un patrocinador en Estados Unidos sends money to Alicia to buy a birthday present for one of our sparrows. manda el dinero para Alicia, que ese dinero es destinado a uno de los niños que son patrocinados para un regalo. She is now under obligation to get them that present and to give it to them. Y ahora ella está en la obligación de tener que comprar ese regalo y dárselo a la persona destinada. If she keeps the money, she is stealing. Si ella se queda con el dinero, entonces ella está robando. We have been given the cure, A nosotros se nos ha entregado la cura and it is our obligation to share it. y es nuestra obligación de compartirla a los demás. And if we keep it to ourselves, we are stealing. Y si nosotros nos quedamos con esa cura, entonces estamos robando. We're stealing their eternal lives. Estamos robando vidas eternas. Amén. Paul says, I understand that this gospel, Y Pablo dice, yo entiendo que este evangelio it was given to me, fue dado a mí, but not just for me. pero no era solo para mí. And I am just as unworthy for it as everyone else. Y yo no tengo valor para poder igual, y no soy digno igual que todos los demás. So I'm under obligation to give it out to everyone. Entonces yo tengo la obligación de poder brindárselo a todos los demás. And when we really start to understand this, Y cuando nosotros empezamos a entender esto, everything in our life looks different. todo lo demás empieza a cambiar en nuestras vidas. So as we go through this series and as we work through the book of Romans, Entonces, mientras vemos esta serie y mientras vamos a estudiar el libro de los Romanos, this is what I want us to wrestle with. entonces esto quiero que empecemos a luchar. What is the gospel worth to me? ¿Cuál es el valor que tiene el evangelio para mí? What is my obligation to the gospel? ¿Cuál es mi obligación al evangelio? And what is my response to it? ¿Y cuál es mi respuesta al evangelio? If you're young and starting out your life and career, Si usted está joven y usted está empezando su carrera, what is your obligation to the gospel? ¿cuál es su obligación para el evangelio? If you're old and married with kids like me, Y si usted está viejo, casado, con hijos, así como Chris, what is your obligation to the gospel? ¿cuál es su obligación al evangelio? If you're retired and towards the end of your life, Y si usted está retirado y ya está al final de su vida, what is your obligation to the gospel? ¿cuál es su obligación al evangelio? This is what I want us to sit on and think about this week. Y esto es lo que quiero que nosotros sentemos y pensemos durante la semana. And what I want us to think about now as we move on to our time of communion. Y es lo que queremos que pensar mientras vamos a al momento de Santa Cena. What is my obligation to Jesus? ¿Cuál es mi obligación a Jesús? Amen. Amén.